Hola Maker, estás en Silver Factotum Design, tu canal de diseño industrial. Yo soy Martín Lavalle y estás en la sección Marco Teórico. El tema de hoy trata de la pedagogía, cómo el marco teórico entiende y se usa la pedagogía, la pedagogía. Me parece súper pertinente, ya que una de las razones de este canal, la cuenta, es tratar de ayudar y de enseñar a mi manera algunas cuestiones que tienen que ver con el diseño industrial y emprendimientos relacionados con productos, tema que ya se habló en otro video que se llama Emprender. Bueno, acá acarrea o está ligado o está linkeado a el capítulo anterior que se llama No estudies diseño industrial. Vamos a seguir desmenuzando por qué el diseño industrial tomado como una carrera formal universitaria tiene algunos problemas ontológicos, tiene unos problemas de raíz que interfieren con la formación del que quiere estudiar diseño. Para entender un poco más y para poder focalizar y para ser más preciso en los conceptos, vamos a introducir eh, dos corrientes pedagógicas. Una se llama la pedagogía del consenso y otra se llama la pedagogía del conflicto. Tenemos que entender y sociabilizar un poco las teorías, ¿no? La teoría del consenso es la que desgraciadamente conocemos. Y digo desgraciadamente porque quedó vieja, viejísima quedó. Tiene raíz en el positivismo y hasta antes, diría, porque es la manera más efectiva y verticalista que se había encontrado en ese momento. Hoy en día tenemos un montón de otras herramientas. Entonces, tenemos que entender que había un concepto de que la sociedad necesitaba ciertos profesionales y tenían esta fantasía de casi como una cinta de Taylor, como una cinta de producción, donde vos entrabas a la institución formadora sin saber absolutamente nada y salías después de 5 o 6 años sabiendo todo lo que ellos entendían que tenía que saber, por ejemplo, un ingeniero civil. Obviamente que tiene su parte efectiva, porque necesitamos gente que sepa y que nos garantice que sepa, no sé, hacer cálculo de estructura. Hay cosas que con lo autodidacta alcanza y otras cosas que no. Entonces, para no desviarnos del tema, tenemos que entender que antes tampoco, antes siglos atrás, la gente no tenía acceso a la información como la tenemos ahora. Entonces no había muchos libros ni sabía leer la gente. Entonces no se podían formar como hoy en día tenemos herramientas que sí. Entonces esto nos lleva a que hoy, con la vista de hoy, quede un poco ridículo una facultad que nos ofrece unos profesores que tienen la bibliografía que tenés que leer y ya ellos saben que el alumno ya no la lee. Entonces ahora se reduce a unos PowerPoint que ni siquiera tal vez ya ni hace el docente que te lo está dando y empieza a descomponerse cada vez más y más el conocimiento. Pero volvamos a la sociabilización, a entender cómo era antes. Entonces teníamos libros escasos, se estudiaban y teníamos a un señor enfrente de un aula que explica lo que explica el libro. No es que se le ocurre explicar alguna otra cosa. Y nos servía como garantía de que todos esos alumnos leían el libro y el examen no es más que corroborar que leyó el maldito libro. Entonces, el circuito estaba cerrado. ¿Qué pasa? Eso acarrea algunos problemas que hoy en día se ven, que es cuando esa es la copia de la copia de la copia de la copia del sistema, por más pensado en serie que esté, empieza a haber defectos y cada vez más se entienden los vicios ocultos de los programas, cada vez hay alumnos que entienden más que otros y empiezan a sintetizar los conceptos más rápido y a veces hasta mejor que el libro.
Entonces van y consiguen los apuntes de ese alumno y así empieza a haber fisuras. Diseño no se puede enseñar de esa manera. Vamos a poner el ejemplo de abogacía. Para estudiar abogacía, y esto no es para, es a modo de ejemplo, no quiero herir susceptibilidades, pero vamos a aclarar que hay carreras que representan otra dificultad que otras. Entonces, para estudiar abogacía no es que hay que ser tonto ni mucho menos. Lo que hay que tener es comprensión de texto y empezar a hacer una red de saberes donde con los cuadros sinápticos empiezan a vincular los conceptos y entender las leyes, su ejecución, su contexto, la jurisprudencia y etcétera. No estudio abogacía, pero más o menos va por ahí. Ahora, cuando uno estudia carreras de ciencias duras, matemática, informática de alto nivel, ingeniería está en el medio, pero pongámosle que también está ahí. El alumno viene con un conocimiento tan básico que los 2, 3 primeros años es muchísima matemática, muchísima aritmética, muchísima física, muchísima química, para recién establecer un lenguaje que en los últimos años se empieza a ver el núcleo de esa ingeniería. Me estoy basando generalmente en la Universidad de Buenos Aires, pero los programas suelen ser bastante parecidos. Entonces, ya no tiene un fácil acceso como lo tienen otras carreras que, vuelvo a decir, no es por menospreciar, pero es simplemente comprensión de texto. Mientras más comprendas el texto, mejor te va a ir, pero no hay una transformación de un alumno que tiene que pensar en matemática. Entonces, si ven una película de Una mente brillante, ahí John Nash ve cómo vuelan unas palomas y el tipo ve el algoritmo para cómo vuelan las palomas. Eso vamos a llamarlo, es un superpoder adquirido a través de la formación que tiene. No todos lo logran, hay gente que no entiende, pero bueno, etcétera, para que se entienda la idea. Tienen que pasar por un proceso muchísimo más duro, donde la forma de pensar hay que cambiarla por completo y el cerebro, ya saben, de esta cosa de la neuroplasticidad, tiene que hacer nuevas conexiones. Es un esfuerzo mayor, eso también hay que entenderlo, es un esfuerzo mayor y te va a cansar más y te va a doler la cabeza. Como siempre, acá viene el ejemplo o el hijo bastardo que es las carreras proyectuales, en este caso diseño industrial, que tenemos algo parecido. No tenemos que leer textos, o sea que todo lo que hacemos en el secundario de comprensión de texto y esa matemática básica no nos sirven para nada. Tenemos que aprender a dibujar, tenemos que aprender a hacer maquetas, tenemos que empezar a pensar en 3 dimensiones, lo cual cuesta, no sé si tanto como la formación de las ciencias duras, pero empieza a costar ver un perfil de algo que vos diseñás y queda bárbaro, y después tenés que dibujar el frente y empezar a vincular esa curva que venía para acá, cómo se resuelve, etcétera. Empieza a haber unos problemas cognitivos que hay que empezar a depurar y bueno, mientras más practiques, mejor te va a ir. Entonces, empezamos como otra vez es muy difícil colocar en una currícula académica qué es diseñar bien. Podemos hacer que el profesor se muestre haciendo el proceso o guiándote en la investigación, en la toma de partidos, los bocetos, en la maqueta y en la entrega. Funciona como lo que decía antes, alguien tenía que fijarse que lean el libro y que respondan como el libro. Acá más o menos podemos establecer que en la pedagogía del consenso el docente de diseño está limitado a una serie de procesos, ¿no? Que hagas esos pasos. Pero el resultado de esos pasos ya no es muy, eh, no es tan taxativo si diseñaste bien o diseñaste mal. Hay una cuestión de que si apelamos a la parte estética
Y bueno, hay gente que le va a gustar más, hay gente que le va a gustar menos. Entonces, ahí hay un problema serio. ¿Por qué? Y porque las carreras proyectuales son mucho más partidarias de la otra teoría, que es la teoría del conflicto, con bases materialista y marxista. Entonces, esta teoría dice, valoremos al otro, valoremos al estudiante. Ahora la voy a describir. Seguramente el que me está escuchando va a decir, sí, muy bonito, pero es que no alcanza porque son 200 alumnos y un profesor. Bueno, sí, es que es un problema sistémico. Se llama a la reflexión de cada uno en particular. Y para algunas cosas, obviamente, sería innecesario, pero para otras serían exclusivamente necesarias, como es el diseño y como es cualquier actividad proyectual. Entonces, si yo te digo diseñar un teléfono, yo no puedo hacerme el maestro del universo, que yo sí sé diseñar teléfonos y vos no, porque vos tenés la misma interacción que yo con un teléfono, viste los mismos modelos, o sea, estás al tanto de todo. Entonces yo no te puedo decir, no, eso está mal. Para, hay un autor que se llama Donald John y él lo que propone es una escalera reflexiva. Entonces, tengo que, básicamente, para que vos aprendas a diseñar, yo tengo que diseñar con vos al lado, porque hay una cuestión de aprendiz y maestro mucho más estrecha que una simple comprensión de texto de alguna ley o de algún ejercicio sintáctico o de gramática. No sé, como no cursé ninguna de esas materias, me cuesta poner ejemplos precisos, pero en el caso mío de diseñar algo, generalmente lo más efectivo es diseñar junto al alumno. Si no se da esa cuestión, encima da, perdón, ahí ordeno las ideas, la pedagogía del consenso, vamos a llamarla la positivista, da a la crueldad, justo en las materias de diseño. No sé si, bueno, si alguien habrá estudiado diseño o algo, alguien lo habrá visto, algún amigo. Hay una película argentina que se llama El hombre de al lado y hay una escena específicamente de lo que voy a hablar. Y es que vos llevas tu maqueta, llevas el trabajo de tal vez un mes y medio de la cursada, seguramente te van corrigiendo algunas cosas, pero al momento de que vos presentás algo, quedas totalmente expuesto a, a dos caminos, o que te enseñen o que te, ay, en Argentina es verduguear, o que te carguen o que te tomen para la chacota, o que se hagan los graciosos o los sarcásticos. Y vos no aprendes nada, pero el tipo o la tipa te empieza a humillar. Ah, esto parece otra cosa. Esto no es lo que vos me estás diciendo. Bueno, estamos limitados. Imagínense, primero o segundo año. Todavía no tenemos las herramientas totalmente afiladas. La maqueta puede ser que nos salga una porquería, porque nadie te enseña a hacer maquetas. Son carreras totalmente asimétricas. Generalmente cuando ven una buena maqueta en primero o segundo año, es porque o el padre tiene un taller de aeromodelismo o el hermano también es diseñador. ¿Se entiende? Hay una cuestión más de oficio y de herramientas que nadie lo tiene en cuenta. Y entonces en la pedagogía del consenso no hay ninguna herramienta de medición de esfuerzo, solamente vas al muere con alguien que tal vez o recursó, o vuelvo a decir, ya tiene el equipo, tiene alguien que lo guíe, y vos presentas tu maqueta, que si es una de las primeras, suelen ser horribles. Suelen pasar muchos accidentes, nadie te dice cómo hacer una maqueta. Te pueden pegar los dedos, te podés quemar, la pintura justo que elegiste no va con la base o con ese material y se saltó. Pueden pasar muchísimas cosas que las vas aprendiendo haciendo una y otra vez. Entonces quedás a la merced de una super maqueta con la tuya que parece o que la hiciste apurado o,
que sos una persona horrible y que no te deberías haber presentado. Y flaco, nadie me enseñó a hacer nada. Vos me dijiste que estaba más o menos bien, que le siga para adelante y ahora aquí estamos. Estoy totalmente vulnerable, no voy a aprender nada, porque vos no estuviste ahí haciendo la maqueta conmigo. No sabés ni qué hice y solo ves la otra maqueta al lado que está buenísima. Bueno, así no se puede, así no se puede aprender de manera correcta. Eh, entonces, vuelvo a decir, insisto, una formación interna de hacer una y otra vez las cosas, formándose en las áreas donde sientan que necesitan más apoyo, en, algún, en alguna parte que vean que se traben. Hay partes, esto de ver en 3 dimensiones es como muy difícil. Por más que los software de diseño puedas dar la vuelta al objeto, ahí se nota quién diseña correctamente, quién ve. Por eso no es tan simple de solo el manejo del software. Porque solo el manejo del software corremos el riesgo de estar diseñando lo que nos permite el software y no lo que nosotros querramos. Entonces, ahí hay un tire y afloje importante. Entonces, ¿por qué no estudiar diseño industrial? Volumen 2 y por el tema de la pedagogía. No hay una manera de que el sistema tradicional basado en ideas del positivismo encajen en una carrera proyectual. Entonces, la verdad, puedes perder mucho tiempo con gente que te anda diciendo cosas que a veces ni siquiera son acertadas y aprendes muy poco. Porque en realidad lo que aprendes es de tus errores. Muy pocas veces un profesor te puede guiar. Obviamente que tuve casos excepcionales donde el profesor estuvo a la altura, pero no importa, no lo vamos a personalizar en tal o cual persona. El tema es de que si no hay una escalera de reflexión, si nosotros no vemos, esto sí es lo más importante, y por eso el canal tiene como base los diseños donde yo estoy diseñando y hablando encima de las decisiones que tomo, por qué tomo una cosa y por qué tomo la otra. La gran idea, en realidad, mi intención es que el que tenga ganas de saber cómo se diseña, o que tiene intriga, esté como virtualmente al lado mío y preguntándome, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? Ah, y entonces, ¿por qué vamos a hacer así? Ah, ok, porque se imprime más fácil. Ah, porque hay que pensar en la producción. Ah, porque este color es mucho mejor porque da la idea de un corazón en el caso del juego de mesa. Esa es la idea, porque la única manera de aprender diseño es viendo diseño todo el tiempo y teniendo acceso a otro diseñador más experimentado y tratar de sacarle el jugo y estar a la par haciendo las preguntas y viendo el proceso una y otra vez. Así que, como siempre en estos videos, espero que se haya entendido algo, espero que les sirva para algo, espero haber fomentado el pensamiento crítico y lo más importante, espero haber ayudado a una llama interna, algo para que hagan ese proyecto que tanto quieren o que les gusta hacer o simplemente si les gusta diseñar, que sigan diseñando y aquí estamos. Así que adiós y hasta la próxima.